Paso número 6. Cuando termines de leer Job, sigues con los profetas mayores y menores. Mira, haciendo una comparación paralelo con la Biblia hebrea, prácticamente el acercamiento que hemos tenido es similar. Comenzamos con los libros de sabiduría en el paso número 4, que son Salmos, Cantares, de los Cantares, Eclesiastés y Proverbios. Eso ya llaman en la Biblia hebrea, que tiene también los mismos libros, la misma cantidad de libros que tiene la Biblia protestante, 39 libros. Ellos no tienen deuterocanónicos, esos libros ingresados, añadidos por la tradición, que son libros históricos pero no inspirados, no los ingresan los judíos. Los judíos los tienen como libros aparte, no los incluyen en su Biblia, en este caso lo que ellos le llaman la Tanakh, que es la unión de la Torá con los profetas, los Neví y con los Ketuvim. Los Ketuvim fue los que vimos en el paso 4, llamado por nosotros los libros de sabiduría. En el paso 5 entramos con todo lo que tiene que ver con Génesis, la ley de Moisés que está en los 4 libros de Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico, y el resto de la historia de Israel, hasta que llegaste a Job. Cuando llegas a Job, vamos al paso número 6, que es el que está a continuación. En este paso número 6, tú te encuentras que hay unos libros que le llaman los profetas. En la Biblia protestante le llamamos profetas mayores y menores, mientras que en ellos, la Biblia hebrea le llaman los profetas, sencillamente un solo libro. Nosotros lo distinguimos por la extensión de los libros. Los profetas mayores son en su orden Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos 4 libros para nosotros son los profetas mayores, pero por lo que la extensión de los libros, pero el resto de los profetas le llaman los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y cuando tú leas estos libros de los profetas, por favor haz lo siguiente: capta en cada lectura cómo fue que Dios llegó a tomar la decisión de romper el antiguo pacto con Israel y las determinaciones que tomó respecto a extender su pacto a toda la humanidad. Ahí está la clave de ese paso número 6. Dios rompió el pacto con Israel. Dios hizo un nuevo pacto, donde ahora a través de la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, a través del Hijo de David, que es el Señor Jesucristo, a través del Hijo del Hombre profetizado en Daniel capítulo 7, que es el Señor Jesucristo, el Padre Celestial estableció en la sangre y el cuerpo del Cordero de Dios que Él puso, un Cordero Santo, a extender un pacto que en su momento Israel había despreciado totalmente. Y extendió este pacto ahora ya no en los límites de Israel, sino al mundo entero para todo aquel que cree. Y eso es lo que anuncia el Evangelio. Entonces, en los profetas de la antigüedad se pudieron ver esos cambios, y lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, donde habló acerca de esos profetas que indagaron diligentemente acerca de qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos acerca de las cosas que ellos escribían, y se les mostró que no era para ellos, sino que para nosotros administraban las cosas que les fueron entregadas por el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, desde el Antiguo Testamento se comenzó a administrar esta situación del Antiguo Testamento, de la salvación por gracia, no por obras de la ley. Eso está en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Lo leo. A estos, los profetas de la antigüedad, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os han anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y si lees el versículo 10 y 11, esta gente diligentemente indagó a qué se referían todas estas profecías que ellos mismos a través de sus bocas estaban anunciando. Y lo que estaban haciendo era anunciando la venida del justo, que en su momento apareció y cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento, todo lo que estaba escrito de él, como lo dice en Lucas capítulo 24, cuando le abre el entendimiento a los apóstoles y les dice que era necesario que se cumplieran en él todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés,
en los salmos y en los profetas, porque todo lo que se había dicho de él tiene cumplimiento. Aquí te lo voy a citar, Lucas capítulo 24, versículo 44-45. Que lo estoy buscando, aquí te lo tengo. Dice así: y les dijo estas palabras: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos pasos. Que lo hagas ordenadamente para que el Espíritu Santo de Dios pueda abrirte el entendimiento y comprender las escrituras. Paso número 7. Ahora sí puedes abordar la lectura del Apocalipsis del apóstol Juan. Revelación de Jesucristo, ¿no? Que se le dio al apóstol Juan. Ya tienes herramientas de peso para poder leer y entender y comprender y asimilar este libro, que es el colofón de la Biblia. Así como Génesis es el comienzo de todo, Apocalipsis es el final de todo. Sin el Apocalipsis, la Biblia es un libro inconcluso. En Apocalipsis está todo el final de esta historia. Así que a estas alturas, habiendo hecho en forma organizada los primeros 6 pasos, prácticamente le diste vuelta a toda la Biblia y ya puedes cerrar. Y no haces como algunas personas que comienzan un libro por el final. No, ahora sí puedes abordar el final de este libro maravilloso llamado la Biblia, la palabra de Dios, inspirada a los hombres a través del Espíritu Santo. A esta altura ya debes de tener un panorama claro de la palabra del Señor, lo cual es la base para que el mismo Espíritu de Dios te comience a llevar a revelaciones más profundas del conocimiento y del poder de Dios, revelaciones dentro de las Escrituras. Nada de revelaciones extrañas, externas, inspiraciones raras, nada de eso, absolutamente nada de eso. Y para que repases cómo está tu comprensión de las Escrituras, puedes coger libros complicados del Nuevo Testamento como Romanos, el tratado teológico por excelencia, Efesios, una de las cartas de más profundidad espiritual que hay, Colosenses, otra de las cartas de bastante alcance espiritual, y Hebreos, que es una carta para judíos cristianos de aquel tiempo, antes de que fuera destruido el Estado judío en el año 70 y antes de que fueran dispersos los judíos por el mundo entero. Hebreos, Romanos, Efesios y Colosenses, puedes repasarlos para ver cómo está tu comprensión general de las Escrituras, inspiradas por Dios, que tienen un solo nombre, la Biblia. ¿Ok? Recuerda que toda lectura se debe hacer en orden. Es decir, si comenzaste en un capítulo, terminaste en el capítulo 3, por ejemplo, capítulo 1 al capítulo 3, la siguiente lectura sería el capítulo 4 al capítulo 7 y así por el estilo. No haga las cosas en desorden. Y una nota aclaratoria al final. Los anteriores pasos, 7 pasos para leer la Biblia, no lo tomes como un modelo, así, camisa de fuerza, ni una estrategia, ni un esquema, ni nada por el estilo. Es una secuencia lógica. De la forma normal, como una persona sencilla, sin preparación de ningún tipo, puede abordar el estudio de la Escritura de una forma seria y ordenada. Dios es un Dios de orden. Y recuerda que el Espíritu Santo se puede mover como Él quiera. En la revelación de la palabra, mucho más todavía. Esta aclaración se hace, recuerda que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo de Dios. El dueño de la palabra es Dios, y la palabra se hizo hombre, el verbo se hizo hombre, es Cristo encarnado. Esta aclaración la hacemos porque la predicación de la iglesia se ha convertido en un recetario. 10 pasos para el éxito, los 4 principios de la prosperidad, etc. Todo se ha mecanizado como si la iglesia estuviera conformada por objetos y como si los resultados fueran los mismos para todos y todas, cosa que es un error y que puede conducir a una seguidilla de errores, de lo cual vemos hoy unas graves consecuencias y un diagnóstico muy, muy serio. ¿Cuál es? Grandes congregaciones y poca estatura espiritual. Bendito sea el Señor. Que el Espíritu Santo de Dios te lleve a la verdad, que es Jesús, para la gloria de Dios Padre. Te habló tu amigo y hermano Carlos Hernán Sarmiento desde Cali, Colombia, para el mundo entero.